comenzar esta conversación sobre en el eje de derechos humanos y educación sobre el encierro. Nos parece interesante presentarse en este momento y quisiéramos realizar una conversación acerca de un poco de cómo cada uno logra intencionar su trabajo hacia los derechos humanos, ya que como el eje en que estamos ahora son los derechos humanos. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar a dar con su primer comentario al respecto. A ver, ahora yo no estoy bien. A ver, por ejemplo, alguien del PIA, ¿quién es del proyecto PIA acá? Ah, Daniel, hola. Yo, sí. No, es que estaba pensando justamente como a lo Sí. mejor ustedes podrían empezar. Bueno, mi nombre es Daniel Fariña, yo soy psicólogo, trabajo en el programa de integración del Liceo Humberto Díaz Casanueva, y en relación al trabajo que nosotros realizamos, que fue el boletín, un boletín que buscaba comunicarnos de alguna manera con internos en tiempos de pandemia, nosotros pensamos que, o sea, está declarado que la educación es un derecho. El único derecho que pierden las personas que están privadas de libertad tiene que ver con el derecho al libre tránsito, pero los otros derechos siguen manteniéndolo. Entonces la educación es uno de ellos. Eso está estipulado en todo tipo de tratados en relación a la educación. Por lo tanto, nosotros pensamos de que independientemente de la adversidad y los elementos externos que estaban ocurriendo, la pandemia, digamos, específicamente el COVID-19, nosotros pensamos que no por eso había que dejar de dar educación, digamos, o alejar a los alumnos de su colegio, o no permitir que los colegios siguieran en contacto con, o siguieran en su proceso educativo. Entonces, a partir de este inicio, digamos, de esta idea de mantener esta educación, teníamos muchas dificultades en relación a los medios tecnológicos. Como todos ustedes saben, las cárceles no tienen los medios tecnológicos como tienen los otros colegios cuando se hacen clases virtuales, digamos, a través de medios tecnológicos, WhatsApp, video, lo que sea. Entonces nosotros tratamos, el otro objetivo de este boletín es traspasar esta barrera, la barrera tecnológica que no la podemos utilizar. Y a partir de eso, y retomando el tema de los derechos humanos, la educación es un derecho, sí o sí. Las circunstancias externas no pueden limitarnos a nosotros los generadores de derecho, o no deben limitarnos los procesos que los alumnos tienen, en este caso. Eso. Muchas gracias. Yo me fijé justamente cuando yo revisé o escuchaba la presentación de su experiencia, que decía en una parte de los objetivos que me gustó esta frase, que era hacer presencia en la ausencia. Y yo creo que está muy bien dicho. Y cómo uno puede vencer estos problemas también tecnológicos que hoy día uno dice que es lo único que casi vale, ¿no es cierto? Yo que soy una generación más adulta, digamos. Yo conozco muchas otras formas de trabajar con alumnos. Uno no necesita todos estos medios tecnológicos, pero me parece que ustedes lo han logrado muy bien con su trabajo, con la respuesta que tuvieron de estos 72 internos, digamos. Sí. Así que, seguramente ellos a lo mejor no estaban conscientes de que ellos en ese momento estaban ejerciendo un derecho humano, que es como tú dices, el derecho a la educación, y que el único derecho, o sea, la privación de libertad, o sea, de no movilizarse libremente, el único derecho que uno
pierde estando preso, ¿no es cierto? Claro, en Pero general ellos no son muy conscientes de sus derechos. no, En general cuando ingresan a los recintos penales sienten que se perdió todo, que todos sus sí, derechos se perdieron y nadie les dice que de alguna manera esto que el único derecho que pierden es el libre tránsito, pero lo que pasa es que quedan en otra condición. Bueno, la condición de ciudadanía también la pierden, claro. pero ellos tratan de vivir su momento de cárcel, de condena, pero no son muy, no tienen mucha idea de sus propios derechos. Claro, y aquí se trata también del derecho a la expresión, ¿no es cierto? El derecho a comunicarse, y a través de este boletín justamente se está haciendo. Y por eso estuve conversando antes con la Denise sobre esta experiencia, también cómo uno podría utilizar esta herramienta del boletín como una metodología de trabajo posterior con ello, cuando ustedes, o a lo mejor ya están entrando, ahora no sé, porque ahora pasamos al paso 3, no sé qué va a pasar, pero cuando uno puede estar presencialmente, eh, es, eh, es una bonita forma de trabajo también, plasmar el trabajo de distintas asignaturas, puede ser, no solamente de lenguaje, pueden ser otras también, en un boletín que puedan servir como comunicarse con los que están afuera. Sí, también O, sería una buena idea, pero no hemos tenido la oportunidad de poder probarlo en condiciones normales. De hecho, no, ahora, claro, todavía la, no, de hecho, a la cárcel todavía nosotros no podemos ingresar, hay una serie no de pueden ingresar. dificultades que hacen que el proceso aún presencialmente no se lleve a cabo, digamos. Y este Claro, año continuamos con la misma metodología. claro. Es que yo dirijo un proyecto en un centro de Sename, nosotros entramos todos los días. Sí. Ah, ok. No podemos dejar de entrar, trabajamos en turnos. Sí. Bueno, gracias Daniel. Denise, De ¿tú nada. querías decir No, algo? invitar a que circule la palabra. También, Exactamente. sí, si es desde el proyecto de las chicas del podcast o el proyecto de Abriendo Puertas, que sitúen un poco, como las invitaba Margareta a conversar, situar sus proyectos. Bueno, para nosotros muy importante desde la práctica de la pedagogía, ¿cierto? Cómo nosotros como profesores nos vamos inventando y reinventando lo que yo llamo la imaginería, más en este contexto sociosanitario, que por ahí nacen estos proyectos como el boletín, como el podcast, y estas respuestas que se dan frente a una emergencia sanitaria, y que en los espacios de privación de libertad pareciese que lo socio se hace más crítico, se hace más emergente. Aquello que es emergente urge en la sociedad civil abierta, digamos, en la cárcel se extrema este recurso de la urgencia y de lo necesario de acceder, precisamente porque hay muchas barreras que impiden este acceso a los derechos, ¿cierto? Por desconocimiento, por ignorar o por negación también, vulneración de frente desde el Estado en esta perspectiva de derecho. Así que dejo circulando la palabra porque lo bonito de esto es reflexionar y conversar entre todos. Yo te quería acotar de lo que decía Daniel. Nosotros tuvimos una experiencia también en la cárcel de Rancagua que no tiene que ver con lo que él proponía. Nos pasó lo mismo, en la mitad de la ejecución de un proyecto surgió la pandemia, estábamos trabajando con el Innova Fossi. Y cuando las instituciones lo quieren, siempre se abren puertas, y Gendarmería de la cárcel de Rancagua accedió a que termináramos la intervención a través de manuales. Entrábamos una vez a la semana, las chiquillas hacían sus tareas, por decirlo así, toda la temática que estábamos trabajando violencia, prevención y reparación de violencia en mujeres en contexto de cárcel. Y fíjate que se portaron muy bien, permitieron que termináramos, y la respuesta que hubo desde parte de las internas fue muy buena, porque ellas pensaban que no íbamos a volver, y que ahí quedaba terminado su intervención, y se trabajó todo el resto a través de manual y fue muy, muy bueno. Entonces a veces incluso
si volvemos a metodologías antiguas, por decirlo así, se puede lograr aminorar el impacto que tiene una situación como la pandemia, con mayor razón en un contexto de encierro. Así que creo que es el camino muchas veces cuando pasan este tipo de cosas. Ahora, con respecto a nuestro proyecto, bueno, Manuel ahí puede también especificar. Sí, antes de hablar de la presentación que diseñamos para este espacio, en contexto pandemia también hicimos un trabajo bajo el formato o la metodología de manual con adultas mayores durante el año pasado 6 meses. Entonces, a pesar de todas las dificultades, bueno, la institución también, en este caso Gendarmería, pudo autorizar hasta que ya después los números y todo lo que es la pandemia no lo permitió, pero en términos generales, durante esta pandemia también, bajo la metodología manual, trabajamos con adultas mayores, 2 temáticas principales. Uno tenía que ver con la etapa de desarrollo propio del adulto mayor en contexto cárcel, y con un tema transversal que era pautas de autocuidado en contexto COVID. Entonces también fue un espacio re interesante. Sí, entonces de ahí la presentación de nosotros básicamente lo que busca, más que dar respuesta, es mostrar un pequeño grupo de mujeres que en este contexto COVID accedió al indulto conmutativo, lo cual modifica el lugar de la condena, del cumplimiento de la condena, que pasa del centro cerrado a su domicilio, bajo reclusión domiciliaria total o nocturna. Entonces, desde ahí, Corporación Abriendo Puertas, que tiene 22 años de trabajo con mujeres privadas de libertad, principalmente su historia y su desarrollo con intervenciones con mujeres privadas de libertad es en el CPF San Joaquín, en la cárcel. Y desde una u otra forma la institución en este periodo acopló y fortaleció alguna iniciativa que tenía que ver con la atención postpenitenciaria, y desarrolló un programa de 12 a 14 meses de acompañamiento psicosocial y psicoeducativo para este grupo de mujeres. Entonces, de ahí, ¿por qué quisimos presentarlo? Porque de una u otra forma la institución, desde el mundo privado, sin mucho apoyo, sin apoyo de la institución, del Estado, pudo sostener una intervención larga, con presencia permanente y con ayuda social in situ, pero también llevando a las mujeres a una cierta autonomía en términos no solo económicos, sino que también que ella en este proceso genere sus propios procesos de reparación. Entonces, de ahí hay algunos datos, porque también es interesante, desde si estamos hablando de derechos humanos, es cómo este grupo de mujeres históricamente ha sido vulnerada. Por eso también pusimos algunas categorías que da cuenta de dichas vulneraciones y cómo estas vulneraciones en contexto carcelario y en el contexto de la reinserción también son dificultadores de dicho proceso. Eso es básicamente lo que quisimos mencionar en este espacio, es caracterizar, identificar, mostrar algunas características generales de este grupo de mujeres privadas de libertad que en un momento histórico, cumpliendo condena, se modifica el lugar de cumplimiento de ella y se van a su domicilio. Entonces, en este periodo que están cumpliendo condena en su domicilio, está súper claro las vulneraciones que dichas mujeres han presentado durante su trayectoria de vida, y cómo también estas vulneraciones que están presentes también dificultan los procesos de reinserción. Eso. Para acotar una cosa, esto que era un beneficio, porque es un beneficio justamente que va como a favor de los derechos humanos, terminó siendo un tremendo problema, porque se les dio, es decir, para descongestionar las cárceles y poder eliminar de alguna forma un mayor riesgo de contagio, porque se eligieron mujeres que tenían hijos pequeños, mujeres con enfermedades crónicas y adultas mayores, obviamente que cumplían con los requisitos legales que están en relación a tiempo de condena y delito, pero cómo se hizo sin mayor estudio
el impacto que tuvo negativo en muchos casos fue muy grande, porque se mandaron a sus casas sin tener ninguna ayuda económica, con arresto domiciliario en muchos casos total. Entonces, a veces una política pública que va en favor, si no se hace bien y bien estudiada y bien pensada, termina siendo al revés, un causa de mayor vulneración de derechos humanos. Sí, desde ahí también es interesante esta casualidad, yo lo nombro, no sé, se alinearon los astros, que esta condición de pandemia y esta resolución, este beneficio de indulto conmutativo, también se genera como una oportunidad para la institución de dar continuidad a los procesos que se realizan estando la mujer cumpliendo condena en espacio intrapenitenciario, y cómo después también se da una continuidad en otro momento en el espacio postpenitenciario, que tiene que ver con esta vuelta a la libertad. Hay estudios que mencionan, bueno, ya está caracterizado los principales dificultadores y los números en términos de la reincidencia, el cómo impacta en las mujeres el volver a la libertad. De hecho, uno de los números que presentamos tiene que ver con el 90% presenta trayectoria delictual importante, entonces de ahí nos vamos situando y vamos levantando estos números para ir generando como algunas reflexiones en términos de las características de este sujeto de atención. Gracias Manuel. Una consulta ahí, ¿ustedes también realizan algunas actividades, acciones educativas con ella? ¿O han podido mantener conectadas, por ejemplo, ellas se han estado en el colegio, dentro del centro penitenciario? Si nosotros estamos trabajando y podemos entrar, bueno, nosotros tenemos infraestructura propia dentro. Lo que sí, el colegio recién había retomado sus actividades. Lo que sí nunca ha dejado de funcionar en tiempo de pandemia han sido los CET, los centros de estudio y trabajo, y los talleres productivos han seguido funcionando igual. Lo que sí no se ha podido hacer es juntar mujeres de distintas secciones para talleres. Entonces se había estado trabajando en talleres dentro de las secciones, cosa que no se puedan mezclar y traspasar de un lugar a otro. Ahora el centro penitenciario femenino tiene la gracia, de alguna forma, que es muy grande, tiene hoy día una población penal de alrededor de 500 mujeres, pero no están asignadas, entonces eso también da cierta flexibilidad. Se habían autorizado talleres, pero solo con 5 mujeres de la misma sección. En relación a la oferta programática que había habitualmente, hoy día debemos decir que es prácticamente muy, muy poca, pero sí se siguen haciendo algunas actividades y se han hecho actividades durante este tiempo. Buenas tardes. Yo quisiera contar un poco sobre el proyecto La Encomienda que estamos haciendo en conjunto con 5 compañeras y 2 docentes a cargo, que son Denise y la profesora Ethel. En conjunto con mis compañeras también, que las voy a nombrar: Jimena, Jennifer Poblete, Asunción, Vanessa y Constanza. Este proyecto surgió hace mucho tiempo, pero nos tuvimos como que actualizar por el contexto pandemia, lo tuvimos que adaptar a un podcast. Entonces aquí se va a hacer como un programa de radio en donde se eligieron variados temas. Hay como 12 temas en total, en el cual cada una de nosotras tuvo que volverse experta en este tema para realizar preguntas, para hacer una entrevista acorde, y vamos a entrevistar a distintas personas, y además los temas son pertinentes, los elegimos cada una de nosotras de acuerdo a nuestros intereses, y eso más como a grandes rasgos, lo que puedo contar. Va a continuar mi compañera Jimena.
Gracias. Sí, como decía Carla, bueno, primero destacar que todas nosotras somos estudiantes, vamos en cuarto y quinto año de pedagogía en educación diferencial, somos compañeras y esta idea surge desde como un gran deseo de querer generar un cambio, hacer un aporte, como se dice ahí, como buen chileno, aportar el granito de arena. Nosotras todavía no lo llevamos a cabo, o sea, estamos en proceso. Esto está en proceso de elaboración, ya pasamos como la primera etapa, por decirlo así, que era crear el material, el tema, los cuales, como decía Carla, son 12 temas que involucran como todo lo que pasa dentro y fuera de la cárcel, porque como mencionaba Daniel, acá los estudiantes, las estudiantes están como muy invisibilizados en todo sentido y además no conocen sus derechos, qué es lo que pasa cuando ellos salen, si tienen oportunidades en la vida. Entonces nosotros igual queremos como un poquito visibilizar esa realidad, quizás sacar un poco de la burbuja, por decirlo así, a la sociedad y brindarles como esta oportunidad de que en el fondo ellos tienen su derecho, que en este caso es el derecho de darse. Entonces, queremos hacerlo también, como decía Carla, como tipo radial, un programa radial, podcast, donde va a haber música, van a estar las preguntas, vamos a entrevistar a personas que estuvieron en la cárcel, personas que trabajan en cárcel, que nos cuenten un poquito cómo es su experiencia, qué es lo que ellos viven, cómo es la realidad dentro, porque es muy diferente cómo se cuenta lo que pasa realmente. Y eso, o sea, estamos en proceso y ahora en noviembre vamos a empezar a hacer las grabaciones, así que también están todas invitados e invitados a que cuando esté listo nos sigan en nuestras redes sociales y escuchen el podcast, participen, porque de verdad estamos con todas las pilas puestas, queremos seguir en esto, oportunidad que tenemos ahí, nos involucramos en lo que sea. Y felices de ser parte de esto y del aprendizaje que estamos teniendo en el fondo, porque llegamos sin saber nada, este fue un mundo nuevo para nosotras, que sin duda, a pesar de que es harto trabajo, porque además estamos estudiando, estamos en procesos de práctica, cuando miramos y vemos como todo lo que hemos avanzado o creando en conjunto con este grupo humano, ahí uno dice, pucha, realmente vale la pena. Así que eso. No sé si otra compañera quiere decir algo más. Yo, acá, voy a ver si puedo prender la cámara. Ahí sí. Comentarles también de que la profesora Ethel y Denise, que son quienes llevan años yendo a la cárcel, yo tuve la oportunidad de ir con ellas un semestre a conocer la cárcel y también surge esto de que por pandemia los chicos en la cárcel ya no están recibiendo la educación, no están yendo a clase, los profesores no van, entonces también está la necesidad de seguir educándolos y tener contactos con ellos, con el mundo exterior. Entonces es como que de qué forma podemos aprovechar las herramientas que tenemos, esta tecnología, nosotros que nos conectamos desde las casas, podemos reunirnos, ellos no tienen este acceso que nosotros podemos tener. Entonces, buscar las herramientas para poder solucionar y apoyar un poco a las personas que están privadas de libertad, para poder seguir educándolos y también para suplir un poco esto que está producto de la pandemia. Comentar eso más que nada. Gracias, Constanza. Bueno, yo oficialmente no era parte de este eje porque tengo ahí mi corazón comprometido con las estudiantes, pero efectivamente ahí decir que esto nace también a propósito de las intenciones. Bueno, las chiquillas van a hacer su seminario de título también en función de las personas privadas de libertad, específicamente con los jóvenes. Vamos a tener ahí un trabajo que, spoiler, pero nosotros ya hicimos un manual de alfabetización que está presentando nuestra compañera Ethel en otro eje. Entonces, se juntan también, como dicen, el hambre con las ganas de comer. También está esta curiosidad, esta necesidad de formación que tienen las chiquillas. Y bueno, como bien dice la Constanza,
es como darle un sentido, como nosotros desde muy afuera, porque no somos escuela como ustedes en el Humberto Díaz Casanueva, sino que somos, entregamos prácticas, vamos a los aprendizajes y servicios, desde muy afuera queríamos seguir involucradas en este apoyo. Entonces, feliz de que las chiquillas aquí puedan seguir en esto y hayan creído en este proyecto. Así que eso, y Margareta antes comentábamos, y eso a lo mejor después podemos seguir en diálogo con Daniel, porque yo creo que hay mucho simbiosis que hay que hacer entre el boletín y el podcast. Yo creo que se pueden retroalimentar, y eso genera un diálogo nutrido, que esa es la idea de estos espacios formativos que tiene el seminario. Carla, si nos puedes decir algo. Sí, además siento que este podcast va a ser muy informativo para toda la gente. Vamos a hablar sobre temas que son importantes y que se invisibilizan y que mucha gente no cree que pasa. Entonces siento que también es súper informativo, que ya hay gente que yo he hablado sobre este tema y le ha llamado mucho la atención. Ya los estoy invitando a que van a tener que escuchar el podcast para que se informen, y además que como están como muy emocionados por escucharlo, para informarse. Así es. Faltan esos espacios, como bien decía Daniel, como de intercambio, ¿cierto? Que más allá de lo académico que nosotros podemos tener aquí estas reflexiones, sino que también, como el otro día en los círculos reflexionamos, y la cárcel no está lejos, la cárcel está aquí, está entre nosotros, está personalmente entre nuestros vecinos, vecinas, convivimos a diario con personas privadas de libertad, a veces sin saberlo. No están lejos. Y eso es importante, que también desde una perspectiva de derechos nos va a permitir entender mejor lo que a veces se cataloga como algo lejano, como el fenómeno de la delincuencia, y no es un fenómeno, no es algo lejano, es algo que pasa en lo cotidiano, y que mientras más conocemos algo, más podemos entender y comprender, que esas son las claves finalmente para entrar con el otro en esta perspectiva de reconocer a los sujetos y sujetos de derecho, ¿cierto? Si los deshumanizamos y los dejamos relegados en este espacio oscuro que resulta ser la cárcel, muchas veces pasa esto del olvido, del aislamiento, y precisamente todas estas acciones desde la perspectiva de derechos humanos nos invitan a lo contrario, a conocer, a estar, a acompañar. Bueno, los invito a unas reflexiones finales para ir cumpliendo con los tiempos que nos fijamos como red. Si quieren comentar algo que haya salido, algunas preguntas de los foros, hay más o menos todos los ámbitos se abordaron, pero nuevamente les reitero que ustedes mismos pueden ir respondiendo en los foros, y si quieren explicar, decir algo más, comentar, ya para ir cerrando este círculo de reflexión. Yo lo que quería decir, que por lo menos una de las cosas más importantes tenemos nosotros presentes como instituciones, que las personas que están en la cárcel no son delincuentes, sino que son personas que cometen delitos. Cuando tú aprendes a mirar a la persona más allá del delito que cometió, es cuando más te comprometes con esta causa, y cuanto más tú te das cuenta la responsabilidad que tenemos las instituciones públicas y privadas que trabajamos en esto, en fortalecer, en ayudar de alguna forma con el proceso de inserción social. Pero eso es muy importante, aprender a ver a la persona y no solo el delito que comete. Yo quiero hacer una sugerencia a las niñas del podcast, de la gente que van a invitar o esas cosas. Siempre nosotros trabajamos y hablamos de los internos, de las cosas que suceden en la cárcel y todo ese cuento, pero nunca hablamos de los gendarmes. La gendarmería también es parte del sistema. Yo creo que hay tantos problemas de derechos no resueltos como los mismos internos, digamos. Entonces sería bueno estos invitados que ustedes van a empezar a tener, sería bueno que alguien de gendarmería o gente de gendarmería pudiera explicar qué es la cárcel, cómo ven ellos los internos, por ejemplo. Creo que hay mucha dificultad en relación al interno y a gendarmería, a la relación que ocurre entre ellos. Si hablamos de derechos humanos, también
el derecho a la expresión, a la libre expresión, a poder conversar de un tema. De repente se ve que Gendarmería con los internos son enemigos y viceversa, los internos los ven como enemigos, entonces a lo mejor sería bueno que estos espacios donde hay, lo que ustedes pretenden es levantar otra voz, digamos, en relación a lo que está pasando, o visibilizar cosas que están pero como, como por debajo, digamos, sería bueno que también los internos conozcan a los gendarmes, que son tan personas como ellos están cumpliendo su trabajo. Eso como sugerencia. Están por ahí considerados. Gracias. Bueno, chiquillas, si ustedes quieren ir cerrando. ¿No? Ya, Margarita. Yo voy a decir, o sea, más lo que dijo mi compañera, que los dejamos invitados cuando esto esté listo a que lo escuchen, a informarnos todo, y eso más que nada. No, yo solamente agradecer la participación de ustedes. Siempre hace falta este espacio, fue una conversación breve, uno puede conversar más y a lo mejor aquí igual se hacen las conexiones porque, por ejemplo, se vieron que a lo mejor podría haber un trabajo así de cambio de experiencia entre el podcast y el boletín, por ejemplo. Y creo que eso es la gracia de este seminario, que uno logra hacer lazos con otras instituciones, con otras personas que trabajan en lo mismo, se visibilizan el tema. Felicitarlo también para el trabajo que se realiza. Yo creo que cuanto más iniciativas haya en esta área, cuanto mejor va a ser ¿cómo se llama? La realidad para la gente que tiene que estar privada. Denise. Sí, no, nada, palabras para cerrar, también agradecer su tiempo, su disposición, compartir, la puesta en común, el circular de la palabra, que siempre es tan bonito, que nos invita a mirarnos y a reconocernos y decir, oye, no estamos solos en esta contienda, no es desigual, somos muchos que estamos pensando desde diferentes perspectivas, y aquí hay un punto de encuentro, y eso siempre hace sinergia y va construyendo red, que es como lo que nosotros siempre tenemos en perspectiva desde la red y desde nuestras diferentes instituciones. Y agradecer el tiempo, y sigan participando de este seminario en los foros, y ya nos vemos el 27, que cerramos con Analía y una experiencia del extranjero de Argentina, cerquita. Así que gracias. Esta grabación va a quedar ahí también en el Classroom y disponible después ya en todas nuestras redes sociales. Chao, que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias.